De cerca. David Alonso. David Alonso es un filólogo inglés de la ciudad portuaria que, desde su juventud, ha mostrado interés por la realización de belenes. Yo comencé a poner un belén, hecho por mí, con 18 años más o menos, explica el cartagenero. Aparte de realizar el belén de su casa, también colabora en el montaje de un belén público. Además del belén de casa, colaboro en el montaje del que se hace en la parroquia del Carmen de Cartagena, pero es otro estilo y tenemos muy limitado tanto el tiempo de montaje como las figuras que existen, algunas bastante curiosas, comenta Alonso. En esta entrevista, vamos a poder conocer cómo uno de los mejores belenistas de Cartagena vive su arte. Juan Antonio pregunta qué importancia tiene para usted el belén. David responde. Para mí el belén debe ser una catequesis sobre cómo Dios se hace presente en medio de nuestras vidas, sin llamar la atención entre los hombres. Juan Antonio pregunta de dónde viene su amor por los belenes. David responde. El belén se pone en casa desde que yo tengo memoria. Es para mí algo entrañable, pues me traslada a los recuerdos de la niñez. No concibo mi casa sin un belén en Navidad. Juan Antonio pregunta desde cuándo los realiza. David responde. Yo comencé a poner un belén, hecho por mí, con 18 años más o menos, claro que, las figuras no eran como estas, ni mucho menos. El 90% de este belén está realizado por mí, aunque de cada viaje que hago me suelo traer algún objeto curioso. Por otra parte, cosas que los aficionados a los belenes vemos con otros fines y los que no tienen esta afición ven como inservibles, muchas veces también les doy utilidad para desarrollar mi arte. Juan Antonio pregunta cuándo comienza y acaba la realización de su belén. David responde. La tradición que tenemos es comenzar a poner la decoración por el día de Santa Lucía, que así se llamaba mi bisabuela y le gustaba comenzar su colocación en el día de su santo. Tardó unos 3 días en montarlo. Por otra parte, el tiempo de elaboración de las figuras es diferente. Creo que, nunca estarán acabadas de modo que me satisfagan totalmente. Juan Antonio pregunta qué materiales utiliza para desarrollar su arte. David responde. El material básico es el corcho y el poliestireno para las construcciones y el barro y las telas encoladas en sus colores para las figuras. Juan Antonio pregunta. Me he fijado que su belén tiene muchos detalles y que cuenta con elementos reales. ¿Nos podría decir de qué estilo es? David responde. Con perdón de los grandes maestros, diría que es un napolitano reinterpretado. Juan Antonio pregunta, ¿alguien le ayuda a realizarlo? David responde. Ahora lo hago yo solo, pero cuando vivían mis abuelos me ayudaban en el desembalaje y me daban ideas de cómo colocar las piezas. Lo curioso es que ellos casi no podían ver. Ahora, ellos están entre las figuras del belén, con otros amigos y familiares cuyas caras reproduzco en diferentes personajes. Juan Antonio pregunta. ¿En su casa podemos encontrar otros motivos navideños? David responde. Claro que hay otros motivos navideños, pero, por cuestión de espacio, son de menor tamaño. De hecho, el árbol es casi conceptual, hubo que elegir. Por ejemplo, una antigua imagen del niño Jesús preside el comedor a partir de la Nochebuena. Juan Antonio pregunta por último, sobre Cartagena. ¿Cuál es su rincón favorito? David responde. Te diría que mi rincón favorito es mi calle de toda la vida, la de Santa Florentina, y el rincón de la calle Cantarerías. Juan Antonio pregunta qué cartagenero Barra admira más. David responde. En lo espiritual e intelectual a San Isidoro. En lo práctico y en hacer por Cartagena, al alcalde Torres. Juan Antonio pregunta qué deseo pide para la ciudad portuaria. David responde. Que nos guardemos un poco el espíritu borde y todos, ciudadanos y responsables públicos, colaboremos y vendamos mejor lo bueno que tenemos para hallar más soluciones a la difícil situación que muchas familias cartageneras tienen, que no solo es en aspectos materiales, sino también en otras cosas más fundamentales. David Alonso, además de realizar belenes, también desarrolla su arte en otros campos, como en el de la Semana Santa, de la que reproduce tronos y personajes. Finalmente, quiero mostrar mi agradecimiento a David por concederme esta entrevista y las fotografías sobre su belén. Un saludo. Ciudad Portuaria. Un blog de Juan Antonio Gutiérrez.